Y en este lunes 22 de mayo arrancamos la semana en Cuenca en Directo con nuestro invitado. A esta hora de la tarde damos la bienvenida, un gusto que nos acompañe el licenciado Wilson Gárate, catedrático de Comunicación Social de la Universidad Católica, de la Universidad de Cuenca, perdón, de la Universidad Estatal de Cuenca. Bienvenido. También ha trabajado en la Católica. Con Bienvenido, licenciado, un gusto que esté con nosotros. Y es momento de analizar, lo decíamos en el primer bloque de información, el día sábado el presidente Correa despidió ya pues con el tema de las sabatinas, que ha generado bastante polémica en esta década de la revolución. Y en ello va mi primera pregunta. La relación que ha mantenido la prensa y la polémica relación con los medios de comunicación y el presidente saliente Rafael Correa Delgado, esto ha generado una incertidumbre de lo que va a venir en el próximo gobierno. ¿Cuál es su criterio de esto y qué es lo que vendría en el nuevo gobierno en el país? Bienvenido. Primero, agradecerles, felicitarles a ustedes por llevar adelante una programación que es absolutamente en el marco de las libertades, en las posibilidades de ejercicio periodístico y de libertad y de democracia que ha permitido en esta década este gobierno, que ha sido obviamente difícil de negociar. Podría asegurarle yo que en los 10 años las posiciones se han mantenido absolutamente en el mismo estado en el que iniciaron para la discusión de la propuesta de ley, luego la aprobación de la ley y el ejercicio de esta ley, la ejecución de esta ley de comunicación. Y resulta que desde luego hay posiciones absolutamente contrarias, ¿no? Se marcaron las posiciones en el momento, como usted recuerda, inició este gobierno marcando un territorio de defensa de su propuesta con respecto a la regulación y el control de la comunicación, desde luego para hacer efectivo un mandato constitucional que era el generar esta ley de medios, pero también ha sido una suerte de desprestigiar a los medios de comunicación, sobre todo a los medios de comunicación privados. Y eso no ha cambiado. Recuerde usted que la campaña política se centró en una oferta de la oposición de derogar la ley de comunicación. Y en su momento también Lenín Moreno ha reconocido que esta ley pudiera necesitar reformas. Y en ese camino estamos. Vea que han adelantado al menos que es muy probable que el ex periodista, hoy político y prefecto en la provincia del Guayas, vaya a encabezar algún proceso de revisión para las reformas necesarias para esta ley de comunicación. Ahora, la ley de comunicación, usted bien lo ha manifestado, pues ha tenido en realidad críticas fuertes de ambos sectores, tanto los medios de la prensa como del propio régimen, que han estado abiertos, y el propio vicepresidente en este espacio lo había dicho. La ley de comunicación es perfectible, podemos revisarla, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que usted rescataría de esta ley y qué es lo que en realidad se descartaría? Vea usted, cuando Fernando tuvo la gentileza de invitarme para esta conversación, estuve yo revisando los antecedentes hoy mismo respecto a qué es lo que ha ocurrido desde nuestras conversaciones iniciales en los años 2007, 2008, 2009 y lo que está ocurriendo en la actualidad. Y le decía yo, he iniciado esta conversación advirtiendo de que no han cambiado, ¿no? Porque vea usted que la ley, los artículos de esta ley podrían en su momento ser revisados. Sin embargo, los principios y los valores a los cuales hace mención esta ley, eso no es sujeto de revisión. Simplemente o se respetan los principios, que son aquellas valoraciones construidas colectivamente por los seres humanos y que en su momento son absolutos y son intrínsecos del ser humano, como es el caso de la libertad de expresión. Convertido en derecho de acceso a la información, viene a ser innegociable. Ahí van a estar. Yo recuerdo a viejos profesores de deontología, de legislación periodística, estoy hablando de Javier Darío Restrepo, por ejemplo, este colombiano, que toda su vida la ha dedicado al estudio de los derechos de la comunicación y las normas y códigos que rigen en los medios de comunicación. Él encuentra que estos valores intrínsecos a la comunicación, a la democracia, que son el principio de la libre expresión, el derecho de acceso a la información, eso es innegociable. Simplemente están allí, están aguardando que se los practique. ¿Qué ha hecho esta ley? Esta ley ha intentado, en este momento, evidentemente ha coartado el principio de la libertad de expresión,
ha contradecido todos los convenios universales referidos a la libre expresión y el acceso a la información, ha contradecido la Carta Fundamental de Derechos, los códigos que le han sucedido, como es todas las especificaciones dadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Declaración de Chapultepec. Recuerde usted que la Declaración de Chapultepec, un instrumento que surgió en 2007, que tuvo oportunidad el expresidente Lucio Gutiérrez de suscribirlo en nombre del Estado ecuatoriano como presidente de la República, luego tuvo que ratificarlo el presidente Correa, y recién ingresado él tuvo dudas de hacerlo, pensando que era una prerrogativa personal del presidente. Pero no, los derechos, los principios, estos códigos convenidos entre las naciones obligan a un mandatario a suscribirla, y de hecho la suscribió, la Declaración de Chapultepec, con los principios referidos a la libre expresión y el acceso a la información, y el permitirles a los periodistas un escenario de libertad para poder ejercer su oficio, cosa que gobiernos, algunos gobiernos no lo pueden hacer. Ve usted lo que está ocurriendo en México. En estos últimos días, 2 periodistas más asesinados. Entonces esos escenarios son difíciles para el ejercicio del periodismo, más aún si son controlados, regulados, atemorizados. De no cambiarse la ley de comunicación y de mantenerse de pronto esta misma relación que ha sido un tanto polémica con los medios y la posesión de medios estatales que han marcado pues ya su directriz de apoyo hacia las leyes que ha difundido el propio régimen, de mantenerse esto en el nuevo gobierno, ¿va a ser grave para el país en esta libertad que todos exigimos en un país libre y democrático? Sí. Ve usted que en estas últimas declaraciones del presidente Correa ha advertido nuevamente, ha insistido en decir que el derecho a la información es un servicio público, tal y cual como es el agua, la luz, el teléfono, cosa que desde luego contradice, ¿no? Reciente el hecho de que se compare un principio universal, una valoración dada por los seres humanos en tantos años, casi un milenio que se construye este principio para las sociedades democráticas. Sin embargo, él con una simple declaración puede atribuir este derecho, este principio a un servicio público, cosa que obviamente no es así, ¿no? Entonces, esas posiciones irreconciliables deben más bien cambiar, ¿no? Deben acercarnos. Las declaraciones de un asambleísta, declaraciones malhadadas por todos, criticadas, decir que los periodistas son sicarios de tinta. Se volvió a hablar de esto en el Congreso volver a Nacional. plantear este tipo de frases que estereotiparon al ejercicio del periodismo, que le hicieron daño al ejercicio del periodismo, porque obviamente son personas públicas las que los emiten, son representantes de grupos sociales quienes las emiten, y esos grupos podrían en su momento, aunque obviamente los ciudadanos son muy inteligentes para darse cuenta cuando se emprende un proceso de retroceso en materia de derechos y principios. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con la sabatina, que también ha sido fuertemente comentada, ¿no? El tema de la sabatina para quienes son de oposición ha sido un baluarte muy fuerte para el gobierno, ¿sí? Para quienes son seguidores del propio régimen, han dicho que es la manera de informarse de lo que ocurre. ¿Cómo usted mediría esta sabatina y qué es lo que se viene? Al parecer pararía un poco la sabatina, es momento de informar a la ciudadanía de otra manera sin obligarles a tener 1 hora o 2 horas el sábado para enterarse de todas las situaciones que pasan en el país y mucho más, sobre todo porque se aprovechó también para hacer espacio hasta de discurso en contra de personas que piensan distinto. Sí, la historia no nos puede engañar ni mentir. La mejor manera de mantener informada a la población ha sido la apertura y promoción de medios libres. Medios libres me refiero a medios que tengan un escenario en el cual actuar sin temores, sin riesgos para el ejercicio profesional, sin riesgos de entrar en litigio, en conflictos de interés con el poder y sus instrumentos de apoyo, que ahora inclusive se acaba de crear uno nuevo, inclusive armado. Ve usted, entonces no enfrentar, no confrontar, permitir el escenario a la comunicación, hacer que la ley también tenga, y esto voy a repetirlo, mis estudiantes al menos ya me han escuchado varias veces advertir, que la ley por principio, por definición, manda, prohíbe o permite. Y yo creo que la ley debe permitir el ejercicio periodístico, o sea, ya basta de mandar, basta de regular, basta de atemorizar, generar preceptos legales que faciliten, permitan,
posibiliten la creación de medios, mantener los que tenemos. Las sociedades no pueden... En esta situación, licenciado, ¿qué debería pasar con los medios estatales y que difunden obviamente a su criterio? ¿Es sano para el país tener tanto medio estatal que esté pues obviamente apoyando al régimen y que se demuestre de manera imparcial, como decimos, de manera objetiva, como los medios, las cosas que pasan tal como son? Sí, nosotros quisiéramos que los medios estos que están al servicio de un gobierno, que por propias declaraciones de funcionarios han advertido que son medios del Poder Ejecutivo, podrían ser convertidos en medios públicos, medios ciudadanos, medios educativos, medios culturales, que tanta falta hacen. Entonces, ese sería un primer paso, ¿no? Evitar que los medios de comunicación hagan propaganda y promoción política de determinadas personas de un movimiento político o de un régimen de turno y pasen a ser lo que por definición son medios públicos, son medios del Estado, en esa abstracción que es el Estado, pero que la resumimos nosotros advirtiendo de que es de todos. El Estado nos representa a todos. Los medios públicos, privados, comunitarios, deberían tener esa misión, ¿no? De servir de servir a las personas con información investigada, responsable, confirmada. No se define de otra manera la comunicación, sino aquel derecho que tenemos los ciudadanos a acceder a información responsablemente obtenida, ¿no? Para establecer nosotros nuestros criterios de veracidad. El concurso de frecuencias, licenciado, que se ha venido dando y que también ha causado bastante polémica y crítica a nivel país. Recientemente tuvimos la semana pasada acá un representante de los comunicadores, de los periodistas, de los colegas periodistas que están tomando firmas para apoyar al caso Radio Cuenca, que estaría fuera ya del tema de las frecuencias. Esta situación sin duda ha causado bastante inconvenientes en los medios. ¿Cuál es su criterio ante esto? Ve usted que ya en alguna entrevista anterior manifestaba que no solamente era el caso de Ondas Azuayas, Radio Cuenca en la ciudad, sino otras 30 y tantas emisoras en el austro, ¿no? En el austro ecuatoriano, en nuestra región. Algunas ciudades, como el caso de Macas, en la Amazonía, iban a quedarse sin medios de comunicación. Una cosa impensable, ¿no? Una cosa impensable en un gobierno democrático, en una sociedad que construye democracia, porque desde luego se liga la libertad de expresión, la libertad de opinión, ese derecho que está consagrado en nuestra Constitución. Ve usted que nuestra Constitución garantiza derechos, es más, es una de las constituciones en el mundo que garantiza derechos a los ciudadanos. Vea usted que el mismo y el propio presidente Rafael Correa llegó a advertir en algún momento que era nuestra Constitución demasiado garantista de derechos cuando se refería a esta posibilidad que es de consultar a los pueblos si querían, por ejemplo, la proximidad de una extracción minera. Y entonces eso que pensaron los asambleístas y que le dieron ese carácter a nuestra Constitución de garantista de los derechos, eso quiere decir que estamos de acuerdo con todo lo que los países, las naciones han convenido en sus regulaciones para hacer una vida armónica. Entonces, al estar nosotros de acuerdo con eso, nuestras leyes, nuestros reglamentos, tienen que compadecerse con esa Constitución y no contradecirla, y no contradecir la legislación internacional, con argumentos tan a veces livianos de advertir que no, que son sociedades imperialistas que tratan de imponerse en nuestro país. Ya no, ese discurso para personas que algo conciben la democracia y que viven la democracia y que viven la participación, pues ese discurso resulta liviano, banal, superficial. En pocas palabras, licenciado, ya para ir finalizando esta entrevista, ¿cómo usted ve, cómo aspira como ciudadano, como ecuatoriano, como comunicador también y periodista, cómo ve la relación que se vendría con los medios con el nuevo gobierno? Pues parece ser esperanzador el anuncio de que esta ley de comunicación necesita reformas. Ahora hay que trabajar esas reformas, esperemos que les permitan participación a los gremios periodísticos, a las academias de comunicación social, a los formadores de comunicadores sociales. Yo le había traído algunas situaciones que los estudiantes han desarrollado en los análisis que ellos han emprendido sobre la ley de comunicación y todas estas polémicas surgidas en los 10 años. Desde el año 2009, en que en algún momento se insinuó que iba a haber participación para la generación de la ley, los estudiantes y sus profesores siempre estuvieron criterios, motivados por entregar sus observaciones, sus comparaciones, desde el punto de vista académico, totalmente objetivo, sin parcializarnos así, de un lado, sino también, observando simplemente qué dicen los acuerdos internacionales, qué es lo que dice nuestra Constitución, qué es lo que se proponía inicialmente la ley y luego ya la ley.
Y ve usted que eso se ha ido desarrollando. Por eso les advertía yo y les advierto siempre a los estudiantes, los principios, los valores no olvidarse de eso, y están allí, aun y cuando el ser humano se empeña en no cumplirlo. Tarde o temprano van a aflorar, ¿no? Van a aflorar, y eso esperamos que ocurra con el principio de la libre expresión, convertido en derecho de acceso a la información. Muchísimas gracias, licenciado Wilson Gárate. Nos vamos a quedar con esta información para también dar lectura a este tema y observaciones que sin duda son fundamentales por parte de los estudiantes de comunicación de la Universidad de Cuenca, catedrático, como sabemos ya el licenciado Wilson Gárate está con nosotros, y esperamos pues tener una nueva oportunidad para ir conversando qué es lo que pasa, cuáles son los planteamientos del nuevo régimen ante este tema tan importante que es la relación con los medios de comunicación. Venimos en breve con más de Cuenca en Directo. Siga con nosotros.